Ahora sí, hermanos amados, ustedes saben que estamos predicando a través del libro de Marcos y hoy vamos a predicar el texto que está en el capítulo 10 de Marcos, versos 13 al 16. Marcos 10, del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Traían a Jesús niños para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Oremos, hermanos. Padre, tu iglesia te necesita tu palabra. Yo te necesito tu gracia. Necesito la unción de tu Espíritu Santo para predicar este texto como conviene. Y nosotros necesitamos oír tu voz en esta mañana. Por favor, ayúdanos. Ven y háblanos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. El reino de los cielos, el reino de Dios, opera de una forma radicalmente opuesta a este mundo. En el reino de Dios, Cristo salva muriendo. Nosotros ganamos la vida perdiéndola. Los primeros son los últimos y los últimos los primeros. El que se exalta es humillado y el que se humilla es exaltado. Nosotros crecemos cuando menguamos y el mayor en el reino es el más pequeño. No miramos lo que se ve, sino lo que no se ve. Y lo más valioso en el universo, que es la salvación del alma, no se puede comprar, sino que es un regalo que hay que recibir. Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge lo vil para avergonzar a los nobles y lo necio para avergonzar a los sabios. Es lo que se llama una paradoja. Una paradoja. Pero esta lógica de Dios no nos cae bien muchas veces. Vivimos en un mundo que está basado en el mérito. Un mundo en el que cada quien tiene que ganarse su lugar. Yo soy lo que soy porque me lo he ganado. Yo tengo lo que tengo y lo he logrado. He logrado esto y he logrado aquello. Así se mueve el mundo. En el mundo se vive bajo la convicción de que yo soy lo que soy porque me lo merezco. Pero en el reino de Dios solo podemos decir soy lo que soy por la gracia de Dios. Y esa paradoja del reino de Dios se expone magistralmente en este pasaje de hoy. La pregunta que está latente, pienso yo, en la mente de Marcos es esta: ¿quiénes podrán entrar al reino de los cielos? Y creo que Marcos por eso conecta estos dos episodios. El episodio de los niños recibiendo el reino de Dios sin hacer nada y el joven rico tratando de tener el reino de Dios a través de su propia justicia y quedándose fuera de él. Eso es una paradoja. ¿Qué es lo que Marcos quiere que entendamos entonces en este pasaje? Oiga bien, esta es la enseñanza de Marcos. Que el reino de Dios pertenece a los niños y a los que son como niños. Y nadie podrá entrar en él a menos que lo reciba con la fe de un niño. Voy a repetir eso. El reino de Dios pertenece a los niños y a los que son como niños. Y nadie podrá entrar en él a menos que lo reciba con la fe de un niño. Y por eso yo he titulado este sermón de hoy, Una fe como la de un niño. Es evidente al leer este pasaje que este pasaje tiene que ver con los niños porque se refiere a ellos por lo menos 6 veces, directa o indirectamente. Pero también tiene que ver con personas que aunque no sean niños, tienen actitudes o una condición de niño, esa condición de dependencia, de vulnerabilidad, de debilidad. Y yo quiero ver este texto con ustedes bajo 2 encabezados. 2 encabezados. El primero de ellos, simple. Dejemos que los niños vengan a Jesús. Y el segundo de ellos, recibamos el reino de Dios como un niño. El primero, vamos a verlo más ampliamente y el segundo de manera más breve. Primero, dejemos que los niños vengan a Jesús. Mire conmigo otra vez los versículos 13 y 14. Traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron, es decir, a quienes lo traían. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. El texto nos da por lo menos
5 razones por las que nosotros debemos dejar que los niños vengan a Jesús. 5 razones, y yo las quiero ver con ustedes brevemente. Número 1, debemos dejar a los niños venir a Jesús porque a Jesús le interesan los niños. ¿Cómo lo sabemos? Hay 2 cosas que Jesús hace en este pasaje que nos demuestran que Él está interesado en los niños. El relato nos cuenta que personas, probablemente padres o abuelos o familiares o tíos, traían niños a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Es natural que esto pase porque la fama de Jesús se había extendido a través de todo Israel y la gente quería acercarse a Jesús. Pero también culturalmente era costumbre de los judíos pedirle a hombres santos, a hombres especiales que bendijeran a los niños. Vemos esa costumbre desde los patriarcas, ¿se acuerda? Abraham bendiciendo a Isaac, Isaac a los hijos de Jacob, Jacob a los hijos de José. También los padres israelitas llevaban sus niños donde los rabinos, para que los rabinos oraran por los niños y los bendijeran. Y usted recuerda que cuando el niño Jesús nació, lo llevaron al templo a los 8 días. ¿Y quién estaba allí que lo bendijo? Simeón, ¿se acuerda? Que lo tomó en sus brazos y bendijo al niño. Ahora, dice que la gente traía a los niños, pero los discípulos reprendían a quienes lo traían. Quizás los discípulos querían evitarle una molestia al Señor. Hay 2 cosas, como dije hace un momentico, que demuestran que Jesús está interesado en los niños. Oiga, hermano, Jesús está interesado en los niños, más de lo que nosotros pensamos. Y la primera es la indignación que Jesús muestra a la actitud de los discípulos. Dice que Él se indignó, versículo 14, y le habla fuerte a los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí. Y luego lo dice de la forma inversa, no se lo impidan. Que se indignó quiere decir que se airó. Y mire, hay pocas veces en los Nuevos Testamentos donde se dice que Jesús se airó, y esta es una. Y normalmente Jesús se aira con los religiosos, con sus enemigos. Pero aquí se está airando, ¿sabe con quién? Con sus discípulos. Dice que se indignó, no una ira pecaminosa, sino una indignación contra aquello que no está bien. Por su falta de entendimiento, Jesús se frustra con sus discípulos, por la dureza de sus corazones. Y tú dirás, pero qué bárbaros son esos discípulos, ¿verdad? ¿Cómo tratan esos niños así? Si fuera hoy día con este enamoramiento que nosotros tenemos con los niños, estamos aquí con una chulería con los niños, pero en ese momento no. Dice el comentarista David Garland que en el mundo antiguo no existía la noción de romanticismo que quizás nosotros tenemos hoy con los niños. Los niños no añadían nada a la economía del hogar, ni tampoco a la honra del hogar, ni al honor, y no contaban para nada. De hecho, en la sociedad greco-romana, no en la judía, pero en la greco-romana, usted podía literalmente abandonar a un niño recién nacido si no lo quería. Es decir, ¿qué nació? Hembra, tírala. ¿Qué nació? Macho, consérvalo. Así de fácil. Y había unos avivatos, como siempre lo ha habido, que recogían niños abandonados y lo tomaban para ellos y lo criaban para que fueran o prostitutas si eran mujeres, o gladiadores si eran hombres, o también mendigos para que pidieran por ellos. Pero Jesús, hermanos, en este pasaje está desafiando la costumbre y las convenciones culturales de su tiempo, demostrando la paradoja del reino de la cual hablamos al principio. A Jesús le molesta cuando los niños son menospreciados. Le molesta cuando son considerados inferiores. Él se indigna ante el aborto, ante el abandono, la negligencia de los padres de no cuidar a sus hijos, el maltrato infantil. Él se indigna ante el abuso y la explotación de los niños, pero también se indigna cuando nosotros pensamos que los niños no necesitan el evangelio. Todas estas cosas indignan al Señor. Para Jesús, los niños pequeños, los niños vulnerables, hermanos, son tan importantes como los adultos y merecen amor y atención. Él acoge con amor a aquellos que la sociedad margina, a los menospreciados, a los pequeños, a los insignificantes, a aquellos que carecen de valor ante los ojos del mundo. Jesús les ofrece una bienvenida cálida y le abre sus brazos llenos de compasión. Pero también el interés de Jesús se ve en una segunda cosa. En el versículo 16, miren lo que dice el versículo 16. Y tomándolos
en los brazos, no a todos juntos. Usted no puede tomar a todos los niños juntos. Se supone que los tomaba uno a uno. Y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Jesús no tomó todos los niños y dijo, oye, qué fastidio, todos estos muchachitos que han venido aquí a estorbarme en el ministerio ahora, póngalo todo ahí juntos. Sí, póngalo todo ahí. Vamos a hacer una oración. Ya, se fueron. No. Jesús se toma el tiempo con cada uno de ellos, los toma en sus brazos, la mayoría de ellos probablemente de brazos, los toma en sus brazos, pone la mano sobre ellos y los bendice. Probablemente con una oración de bendición que solían hacer los rabinos por los niños. Y yo quiero hablarle a los niños que están aquí. Niño que estás aquí, déjame ver los niños que están aquí. Levanten su mano, todos los niños que están aquí. Todos los niños. Escúchame, por favor, niño que estás aquí. La vida cristiana no es solo cosa de adultos, también es cosa de niños. Jesús se interesa en tu vida más que lo que tus padres se interesan en tu vida espiritual. Jesús se interesa en tu vida espiritual. Más que tus padres, más que tus abuelos, más que tus profesores y más que toda la gente que te quiere. Jesús está tan interesado en ti, niño que estás aquí, niña que estás aquí, que dio su vida por ti en la cruz. Él murió y derramó su sangre por ti en la cruz para perdonar tus pecados y para que tú hoy puedas ser un amigo de Dios. Así que niño, yo te invito hoy a venir a Jesús. Y esto nos lleva a la segunda razón por la que debemos dejar a los niños venir a Jesús. La segunda razón, porque los niños necesitan a Jesús. Dijimos que la primera es porque Jesús está interesado en los niños, pero la segunda es que los niños necesitan a Jesús. ¿Cuántos creen que los niños necesitan a Jesús? Los niños necesitan a Jesús. Me parece interesante que Jesús no dice, dejen a los padres traerme a los niños. ¿No le parece interesante? Porque eso es lo que Dios había dicho. Dejen a los padres traer a los niños. No, Él dice, ¿cómo dice? Dejen a los niños venir a mí. ¿No te dice algo esto? Jesús está, claro, reconociendo la responsabilidad de los padres, pero también y hasta cierto punto está reconociendo la necesidad de los niños de venir a Él. ¿Por qué deben venir los niños a Jesús? Porque ellos también son pecadores. Ellos lo necesitan. Todos nosotros los seres humanos, y óyeme niño que estás aquí, a ti te estoy hablando, todos nosotros los seres humanos heredamos la maldición del pecado desde que caímos en el vientre de nuestra madre. Tú eres pecador y yo también, desde que estamos en el vientre. Y aunque hay una edad en la que los niños todavía no desarrollan una conciencia del bien y el mal, la realidad es que todos, diga conmigo todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Oiga, hermano, no es cierto que los niños son buenos. No es cierto que son inocentes y que son buenos por naturaleza. Los niños son malos por naturaleza, igual que yo, igual que usted. Y los niños que están aquí lo saben, ¿verdad que sí? ¿O ustedes son buenos por naturaleza? Los niños y los adultos somos egoístas, ¿verdad? ¿Usted ha visto los niños? Si lo que tengo es mío y tú lo quieres, no, es mío. Si tú lo tienes y yo lo quiero, también es mío. Si yo lo vi primero, aunque no sea mío, también es mío. Si es tuyo, pero yo le puse la mano, también es mío. Así opera el niño con relación a las cosas que quiere. Los niños también mienten, ocultan el pecado, manipulan, se quejan, son malagradecidos, tienen malos deseos, desobedecen y muchas otras cosas más, igualito que los adultos. Por eso, niño que estás aquí y niña que estás aquí, escúchame bien, tú necesitas venir a Jesús con fe y recibirlo como tu único Salvador. Él perdonará todos tus pecados, te recibirá como su hijo y entonces así serás parte del reino.
Pero hay una tercera razón en el texto por la que debemos dejar que los niños vengan a Jesús. ¿Sabes cuál es esa razón? Porque es el deber de los padres. Y yo añado, y de los abuelos. Es el deber de los padres. Dice el versículo 13, y traían niños a Jesús para que Él los tocara. Estos niños eran traídos porque probablemente no tenían ellos mismos la madurez social o la capacidad de venir solos a Jesús. El libro de Marcos es interesante. Es interesante ver en el libro de Marcos que cada vez que Jesús le hace un bien a un niño, hay un padre involucrado en medio. ¿Te acuerdas de Jairo, su niña enferma? En el capítulo 5, él pide a Jesús. ¿Te acuerdas de la mujer sirofenicia? En el capítulo 7 de Marcos, va, le pide por su niña. ¿Te acuerdas del padre del muchacho lunático? También es el padre que va y pide en el capítulo 9 de Marcos. Y en este pasaje que estamos estudiando, en el capítulo 10, no se nos dice que estos niños tuvieran un problema de salud, como para que los padres lo llevaran para que Jesús los sanara. No, ellos llevaron a los niños por su necesidad espiritual. ¿En qué estaban interesados los padres? En la situación espiritual de sus hijos. Vivimos en un siglo, hermano, muy materialista. Y muchos padres y madres están más interesados en la formación académica, en la formación social, deportiva y artística de sus hijos que en su salud espiritual. ¿Es así o no es así? ¿Usted quiere saber si eso es así? Vea a lo que usted le da mayor prioridad en el hogar. Es así. Si el devocional familiar se deja de hacer por cualquier cosa, porque simplemente nos acostamos tarde porque estamos viendo una película, y el otro día nos acostamos tarde porque fuimos al cumpleaños de fulano, y al otro día no lo hicimos porque pasó esto y lo otro, o si faltamos frecuentemente a la iglesia, ya sea por los deportes, o porque fuimos a la playa, o cualquier otra cosa menos importante, ¿qué ustedes creen que nuestros hijos van a aprender? Nuestros hijos van a aprender que venir a Jesús no es una prioridad. Y yo no quiero sonar legalista, porque nosotros sabemos que hay un tiempo para todo. Hay una semana en el año que usted se va de vacaciones. Y, entre paréntesis, yo admiro mucho a mi pastor Rafael, porque aun cuando él se va de vacaciones, busca una iglesia donde crea que él esté. Está en España, está en Italia, está en Estados Unidos, está en la Romana. Él busca una iglesia para congregarse el domingo en el día del Señor. Así que, hermano, gracias por ese ejemplo. Ahora, yo no estoy aquí siendo legalista, pero cuando la salud espiritual y los medios de gracia son continuamente descuidados en tu familia, mientras que las tareas escolares o los deportes reciben prioridad, nuestros hijos saben muy bien qué es lo que a nosotros nos importa. A mi papá le importa más la tarea que yo sea piadoso. Así que déjame ser muy bueno. Y yo he hablado con padres que dicen, mis hijos son excelentes, tienen profesión, se graduaron no sé qué y trabajan. Lo único que no conoce al Señor. Pero yo estoy muy feliz con mi hija o con mi hija porque ha logrado esto. ¿Ha escuchado usted eso? Es un fracaso. Porque ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Tú dirás, hermano, que mis hijos o mis nietos son demasiado pequeñitos para escuchar el evangelio. Cuando ellos sean grandes, le voy a exponer al evangelio. Pero este pasaje dice lo contrario. No importa cuán pequeños ellos sean, ellos pueden venir a Jesús. En 2 de Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez, y lo veíamos esta mañana en la escuela dominical, Pablo le dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo lo supo? Porque en el capítulo 1 él le dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, haga el cálculo. Timoteo tenía un papá gentil que no era cristiano. ¿Quién le enseñó las Escrituras desde niño? Su abuela y su mamá. Así que los abuelos no salen de esta. Los abuelos están pensando, ya yo crié, ya este mensaje no es para mí. No, usted está preso también. Porque las Escrituras no nos dejan afuera. Digo, yo todavía no soy abuelo.
Miren, hermanos, yo estoy en los caminos del Señor, humanamente hablando, porque mi madre no pensó que yo era demasiado pequeño, ignorante e incapaz para ella llevarme a Jesús. Ella entendió que sus hijos necesitaban al Señor y que la salvación no se hereda. Eso es algo que mi mamá me enseñó, que se lo enseñó su mamá a ella. La salvación no se hereda. Y ella lo entendió. Y a pesar de que mi madre estaba criando 4 varones y una niña, y su esposo no era cristiano, es decir, mi papá en ese momento no era cristiano, ella se esforzó por llevarnos a la iglesia sin carro, a pie, o en motoconcho, o en carro público, o en guagua pública, 5 muchachitos con una sola mujer. Yo no quisiera decir que hoy en día, pero yo creo que hoy en día algunas mujeres cristianas tendrían la excusa perfecta para no llevar a los niños a la iglesia. Ay, hermano, es que son 5 muchachos. ¿Cómo usted pretende que yo los lleve a la iglesia? Mi mamá lo hacía, sin carro. ¿Y por qué? Porque ella entendió que yo necesitaba al Señor. Se ocupó de hacer los devocionales en la casa, de llevarnos a la escuela dominical y hasta la escuelita bíblica del barrio de Doña Meca. Nos enseñaba a memorizar los versículos bíblicos. Y a pesar de que todavía nosotros no conocíamos al Señor, pero ella estaba sembrando la palabra en nuestros corazones para que diera fruto a su tiempo. No, hermano, no. Ella no iba a darnos el chance de que creciéramos sin ningún conocimiento de Cristo para que después nosotros decidamos si queremos ser cristianos o no. No. Ella nos influenció, nos predicó todo lo que pudo para arrebatarnos de las manos de Satanás y que nosotros conociéramos la gracia de Dios en Cristo. Y yo puedo decir lo mismo de mi abuela, Carmita. Cada vez que íbamos a su casa en las vacaciones, era palabra y palabra y palabra y consejo bíblico y canciones del himnario, ministración a mi corazón. Mi abuela y mi madre. Gracias a Dios por madres, por padres y por abuelos. Dicen amén, que hacen esto. Gloria al Señor por esto. Jesús ahora mismo está en el cielo, tú dirás. ¿Y ahora cómo yo lo llevo? ¿Cómo pueden los padres traer sus niños a Jesús si Jesús está en el cielo? En primer lugar, hermano, ore por sus hijos. Ora por tus hijos y ora con tus hijos. ¿Oras tú por la salvación y la santificación de tus hijos o tus oraciones están centradas en el bienestar temporal de tus hijos? Ay, Señor, que le vaya bien en la escuela. Ay, Señor, que esté sanito. Ay, Señor, que dale esto. Ay, Señor, dale aquello. ¿Y su salvación y su santificación para cuándo? Pero también saca tiempo para orar con ellos. Una de las cosas más hermosas que yo he visto en mi propia crianza de mis hijos es orar con ellos, ver la respuesta de Dios y celebrar la respuesta de Dios juntos. Mira, oramos por esto y mira lo que Dios hizo. Eso forma la fe de tus hijos poderosamente. Dales ejemplo de vida piadosa en el hogar. ¿Quieres acercar a tus niños a Jesús? Dales ejemplo. A veces podemos actuar más como un estorbo que como un puente. Nuestros malos ejemplos, nuestros arrebatos de ira, nuestro propio descuido espiritual, todo eso ellos lo ven y lo evalúan. Y cuando ven que nosotros pecamos y no nos arrepentimos, comienzan a pensar si es cierto lo que nosotros decimos acerca de Cristo. Pero también predícales el evangelio continuamente en la casa. ¿Saben tus hijos que su relación con Dios es determinante para su futuro eterno? ¿Lo saben? ¿Saben ellos su necesidad de salvación? ¿Entienden la gracia de Dios tus hijos? Pero por otro lado, llévalos a la iglesia regularmente para que aprendan a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios y a involucrarse con el cuerpo de Cristo. Hermanos, necesitamos enseñarle a nuestros hijos la importancia de congregarse. Si la iglesia es opcional para ti, para tus hijos será innecesaria. Lo que nosotros, me decía un pastor amigo ayer, lo que nosotros hoy hacemos con moderación. Yo falto a la iglesia con moderación. Nuestros hijos lo harán con exageración. Y eso es lo que le estamos sembrando a nuestros hijos. Llévalos a la iglesia.
que reciban la palabra, que tengan comunión con otros hermanos, que sirvan. A mí me encanta ver a los hijos de Carlos Troncoso, los hijos de Hugo y los hijos de otros hermanos que no voy a mencionar por causa del tiempo. Están sirviendo al Señor, involucrados en todas las cosas de la iglesia. Algunos conocen al Señor, otros quizás no todavía, pero están en el cuerpo de Cristo y la palabra dará su fruto. La cuarta razón por la que debemos dejar a los niños venir a Jesús es porque es el llamado de la iglesia. Hermanos, este es el llamado de la iglesia. Los discípulos en este relato representan a los cristianos, representan a la iglesia, ellos son. Hacía relativamente poco tiempo, si ustedes van al capítulo 9 de Marcos, versículos 36 al 37, hacía solo un ratito que Jesús había tomado a un niño, lo había puesto en medio de ellos y dice el texto, tomándolo en los brazos, les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe solo a mí, sino también a aquel que me envió. Es decir, Jesús les dijo que acoger, recibir a los niños en su nombre era como recibirlo a él mismo y a su padre. Pero ellos, en lugar de abrir camino a los niños, se volvieron como flanqueadores militares que no dejaban que nadie pasara a donde estaba el maestro. ¿Y por qué? ¿Por qué los discípulos hicieron eso? ¿Te has preguntado tú? ¿Hacemos eso nosotros hoy día como iglesia? Los discípulos quizás entendían que tratar con niños era una pérdida de tiempo, que los niños no necesitaban la atención del maestro y que no tenían nada que ofrecerle para el ministerio. Los niños a veces ni se cuentan cuando se dan números de la salvación de las personas que han hecho profesión de fe, no cuentan los niños en muchos lugares. Quizá yo pensaba, lo importante es que los adultos conozcan a Jesús. ¿Pero qué le dice Jesús? Dejen que los niños vengan. Así que la iglesia, nosotros los discípulos de Jesús, tenemos que eliminar todos los obstáculos que impidan que nuestros niños vengan a Jesús. Eliminarlo. Y el primer obstáculo que tenemos que quitar como iglesia es la falsa idea de que la vida cristiana no es cosa de niños. Es una falsa idea. La vida cristiana es solo cosa de adultos. A veces las iglesias crean los ministerios de niños solo como medios para garantizar que los adultos vengan a la iglesia y se congreguen. No, porque si no tenemos un ministerio de niños que agarre a los niños mientras los adultos escuchan, no vienen y se van para otra iglesia. Hay iglesias que hacen eso, yo no estoy hablando de esta. Es como si fuera un entretenimiento infantil para que los que realmente pueden ser cristianos escuchen la palabra de Dios. Pudiera ser que algún servidor aquí del ministerio de niños perciba que su trabajo es algo así como de niñera eclesiástica. ¿Qué es lo que yo hago allí? Niñera eclesiástica. Como si no tuviera un valor espiritual. Y yo creo, hermanos, si somos sinceros, todos nosotros tenemos que arrepentirnos de haber pensado así alguna vez. Cuando los creyentes tienen esa forma de pensar, no se preocupan por evangelizar a los niños. Cuando las iglesias tienen esa forma de pensar, sus esfuerzos se concentran en entretener a los niños para dejar escuchar a los adultos, en lugar de usar ese tiempo para la enseñanza del evangelio a los niños. Una pregunta a IBSG. ¿Perciben los niños de IBSG que la fe es también para ellos? Y que nosotros estamos interesados en que ellos vengan a Cristo por la fe y el arrepentimiento. ¿Perciben nuestros niños eso? Si yo le preguntara a uno de nuestros niños, ellos van a decir, sí, yo percibo que la iglesia está interesada en que yo conozca a Jesús. Pero en lugar de impedir que los niños vengan, la iglesia debe abocarse al evangelismo y al discipulado de los niños. La iglesia debe abocarse al evangelismo y al discipulado de los niños, así como el de los adultos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Id y haced discípulos. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Ahora la pregunta es esta. ¿Desde cuál edad puede un niño convertirse en discípulo de Cristo? ¿Desde cuál edad? Yo sé que usted está pensando, serán 3, 4, 5, 6, no
No sé. La Biblia nos dice. Desde el mismo momento que adquiere conciencia del bien y del mal, el niño puede ser un discípulo de Cristo. ¿Y a qué edad es eso? No podemos fijar una edad. Pero usted sabe muy bien cuando su niño ya sabe el bien y el mal. Desde ese momento ese niño puede ser y está llamado a responder al evangelio, un discípulo de Cristo. Si el niño puede entender el concepto de lo bueno y de lo malo, puede entender el evangelio. Explíqueselo a su nivel. Dice Spurgeon, un niño que peca conscientemente puede conscientemente creer para salvación. ¿Cuál alma vale más ante Dios? ¿El alma de un niño o el alma de un adulto? Claro que usted va a decir, no, valen igual. ¿Verdad que sí? Sí, vamos a decir, todos vamos a decir eso. Pero ¿cuál es la práctica? Si en verdad creemos eso, no deberíamos estar haciendo el mismo esfuerzo para alcanzar tanto a los niños como a los adultos. Aún más, estamos nosotros como iglesia trabajando para alcanzar a los niños cuyos padres no son creyentes y que no vienen aquí. Cuando yo me hacía esas preguntas, yo me sentía muy mal. Me golpeaba muy fuerte en mí. Porque tengo que confesar que la mayoría de nuestros ministerios están enfocados principalmente hacia adentro, hacia nosotros y nuestros niños o nuestros adolescentes. Pero ¿qué pasa con los que están afuera? Por eso, hermano, yo una vez más, y perdónenme el anuncio comercial, quiero animarles a que participemos en este evento de regalar sonrisas para alcanzar a esos niños de esa comunidad de guerra. Y esto nos lleva a nuestra quinta razón por la que debemos dejar a los niños venir a Jesús. Y es porque ellos son una ilustración de los que entran al reino de Dios. Ellos son el modelo del ciudadano del reino de Dios. Dice el versículo 14b, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Esta declaración fue realmente muy chocante para la gente que lo estaba escuchando, porque eso desmembraba todo el concepto legalista que tenían los judíos de que había que ganarse su salvación a través de los méritos. Estos niños no tenían ningún mérito. Y Jesús está diciendo que esos niños que no tienen ningún mérito son los dueños del reino de los cielos. Entonces los discípulos, ¿cómo así? Juan Calvino escribió, este pasaje otorga la ciudadanía del reino tanto a los niños como a aquellos que son como niños. Por simple lógica, si el reino de los cielos es de los que son como niños, entonces también es de los niños. Por simple lógica. Los niños son el modelo de la persona que entra al reino de Dios. Ahora, yo sé que usted está pensando, ¿cómo así, hermano? Pero usted dijo ahorita que los niños tienen que arrepentirse y ahora está diciendo que de ellos se arrepienten. Sí, yo voy para allá. No se me aceleren. Esperen su momento. Los niños son el modelo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son el modelo? Ay, porque son tan lindos. Ay, porque son tan tiernos. No. De seguro que no es porque son buenos, inocentes e impecables, porque ya establecimos que todos los seres humanos somos pecadores. Nadie nace moralmente neutro. Y la prueba de que los niños también son pecadores es que también se mueren. La paga del pecado, muerte. Los niños no se mueren. Los niños se mueren. Quiere decir que si ellos se mueren es porque heredan de alguna manera la naturaleza caída. Ellos también están infectados. No son sus virtudes las que hacen de los niños candidatos del reino, sino, óigalo bien, su condición de dependencia, de debilidad, de vulnerabilidad, de impotencia, de pobreza espiritual y sobre todo su confianza completa es lo que hace de ellos candidatos al reino de los cielos. Muchos de los niños que estaban siendo traídos, y esto yo lo puedo decir por el contexto, muchos de esos niños eran bebés, eran muy pequeños.
En el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 18, Lucas utiliza la palabra brefos en el griego, que quiere decir bebés o niños muy pequeños o niños de brazos. Y el pasaje que estamos leyendo dice que Jesús lo tomaba ¿dónde? En sus brazos. Si fuera un manganzón de 8 años, probablemente no pudiera tomarlo en los brazos, más bien le echa el brazo. Pero muchos de estos niños eran pequeños, atención, porque esto es importante para la interpretación que vamos a dar ahora. Los bebés son completamente dependientes de los demás, ¿sí o no? Usted deja un bebé solo y ¿qué va a pasar con ese bebé? Se muere, indiscutiblemente. Déjelo solo y se muere. Deje a un niño de 8 años solo y probablemente no se muera. Ni de 7. Él va a ir donde alguien le va a decir, tengo hambre, mi papá me abandonó. Y usted lo va a coger de una vez y lo va a llevar a Conani o usted va a hacer algo con él, no lo va a dejar morir. Pero un bebé usted lo suelta solo y se muere porque ellos son débiles, vulnerables, no se valen por sí mismos y expresan total confianza en sus padres. Mientras más pequeños son los niños, más confiados son, ¿sí o no? Mientras van creciendo, pierden esa confianza en los demás y desarrollan su confianza propia, su confianza en sí mismos. Y yo pude ver eso en mis hijos cuando estaban creciendo. Ustedes saben que uno lleva a los niños a la piscina para enseñarlos a nadar. Yo siempre quería llevarme la gloria de que yo enseñé a mis hijos a nadar, que yo les enseñé a montar bicicleta, que yo los enseñé a manejar. Entonces, cuando le iba a enseñar a nadar y estaban chiquititos, tú le haces así desde abajo de la piscina y el niño está arriba, él se tira. El niño se tira si está chiquito. Cuando está grandecito, te dice, papi, ¿tú me vas a agarrar? Sí, sí, mi amor, ven, tírate. Agárrame bien. No, espérate, déjame bajarme. Porque ya va adquiriendo una conciencia de peligro y no confía tanto en su papá o su mamá como confiaba antes. Para muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, este pasaje que estamos estudiando apoya la creencia de que los niños pequeños que mueren sin todavía haber desarrollado una conciencia del bien y del mal son salvos por la gracia de Dios. Son salvos por la gracia soberana de Dios. Y yo creo igual. Creo que este pasaje es uno de los muchos pasajes que se pueden apilar a fin de hacer un caso teológico de la salvación de los infantes. La idea no es que estos niños se merecen el reino, no. La idea es que la gracia de Dios se extiende soberanamente hacia ellos. Y uno de los argumentos teológicos es el siguiente: un bebé no puede dar cuenta a Dios de sí. Aunque es un pecador por naturaleza, si un bebé muere y se presenta ante el trono de Dios para ser juzgado según sus obras, él no puede responder a ninguna de las acciones que hizo, porque para comenzar ni siquiera se acuerda de ellas. Imagínense un bebé que es echado en el infierno. Dios tendría razón desde el punto de vista de que es un pecador, ¿sí o no? Dios puede decir, yo te he hecho al infierno porque tú eres un pecador. ¿Y el niño qué pensará? Despierta en el infierno, se está quemando y dice, ok, me estoy quemando, estoy sufriendo, pero no entiendo por qué. Ni siquiera entiendo por qué me echaron aquí. Y el castigo no tendría sentido porque el que está siendo castigado ni siquiera sabe de qué se trata la sentencia. Ese es uno de los argumentos. Pero aquí hay otro argumento. En Romanos 1, Pablo enseña que la revelación natural, es decir, la creación y la conciencia humana, dejan a todo el mundo sin excusa delante de Dios. Él dice, por lo cual no tienen excusa. Ahora, un niño como el que estamos hablando no puede interpretar ni la revelación natural ni la revelación especial. El niño pequeño no puede abrir los ojos y decir, hay un sol, alguien creó el sol. No puede. No tiene la manera de articular esos pensamientos. De manera que él no tiene ningún tipo de revelación acerca de Dios. Ahora, un ejemplo de lo que estamos hablando está en Deuteronomio capítulo 1, verso 39. Mire conmigo, Deuteronomio 1, versículo 39. La primera vez que el pueblo de Israel se negó a entrar a la tierra prometida por temor a los gigantes, ellos le dijeron a Dios que Dios los había llevado ahí para matarlos a todos y para que sus hijos fueran presa. Así le dijeron ellos a Dios.
Mira lo que Dios le contestó en el versículo 39. Además, en cuanto a los niños pequeños, que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos, atención, que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, ¿qué dice Dios de esos hijos? Entrarán allá. Y a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. Noten la condición de estos niños que iban a entrar a la tierra prometida. No tienen conocimiento del bien ni del mal. Y por eso dice, a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. Este pasaje por lo menos muestra un patrón de comportamiento divino, un patrón divino. En 2 de Samuel, no vamos a ir allá, pero en 2 de Samuel capítulo 12, cuando murió el hijo del adulterio entre David y Betsabé, cuando el niño murió, David se consoló diciendo, yo iré a él, pero él no volverá a mí. David sabía que cuando él muriera, él iba a ver a su hijo del otro lado de la eternidad. Ahora le voy a dar a algunos teólogos. Por ejemplo, el teólogo Charles Hodges, comentando este pasaje de Marcos capítulo 10, versículo 14, él nos dice que el reino de los cielos es tal como si el cielo estuviera compuesto en gran medida de las almas de los niños redimidos. Otro gran teólogo, Benjamin Warfield, del siglo XIX, declara que los niños pequeños que mueren fueron elegidos para salvación. Él dice así, si la muerte en la infancia depende de la providencia de Dios, y es así, ¿verdad que sí? Sin duda es Dios en su providencia quien escoge a esta vasta multitud para que participe en su salvación incondicional. Esto no es más que decir que están, estos niños que mueren, incondicionalmente predestinados a la salvación desde la fundación del mundo. Yo no sé si a usted le convencen estos argumentos, pero esta doctrina personalmente a mí me trae mucha consolación. Y creo que es una gran consolación para padres que perdieron sus bebés en el vientre, o padres que vieron morir a sus niños pequeños, o también madres que abortaron, quizás estando en el mundo, quizás se vieron desesperadas en un momento y decidieron matar a sus bebés. Es una consolación para nosotros el saber que todos esos niños que están muriendo en esos países donde el aborto es normal, están en la presencia del Señor. Hermano, y el reino de los cielos tiene muchos de ellos. Así que alabamos al Señor, ¿verdad que sí? Pero hay algunos hermanos que no creen igual y que son buenos hermanos también y respetamos su punto de vista. Ahora, pero aunque tú y yo no seamos niños en la edad, podemos entrar al reino de Dios siempre que lo hagamos con la fe de un niño. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último encabezado, el cual veremos de una manera mucho más breve. Recibamos el reino de Dios como un niño. Miren conmigo los versículos 14 y 15. Porque de los que son como estos, dice la parte B, es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? Usted está leyendo lo que dice ahí. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará. Yo no sé si a usted le parece radical eso que está diciendo ahí, pero eso es radical. No entrará. ¿Y qué se refiere al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Se refiere a la salvación que trae Jesús, el Mesías. Recibir a Jesús es equivalente a recibir el reino. Si usted se fija, ¿qué estaban haciendo los niños? Yendo a Jesús. ¿Y cómo interpreta Jesús el ir a Él? Es lo mismo que entrar en el reino. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. ¿Qué es lo que tienen estos niños pequeños que los hace poseedores del reino? Precisamente que venían a Jesús sin traer nada. Y aquí escúchame bien. Ellos venían a Jesús sin traer nada, sin pretender que podían
lograr algo por medio de su comportamiento. Ellos vinieron a recibir la bendición de Jesús sin presentar ningún mérito, sin presentar ningún argumento. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y hermanos, de eso se trata el evangelio. Tú vienes a Jesús en bancarrota, sin nada. Así es como se recibe el reino. Recibir el reino de Dios como un niño significa acercarse a Jesús con fe, en pobreza espiritual, reconociendo que tú no tienes nada que darle a Dios, reconociendo que no mereces nada de Dios, que eres débil, que eres frágil, que eres vulnerable, que eres dependiente y que no te puedes ganar el cielo ni te puedes salvar por ti mismo. Eso es venir. Eso es recibir el reino de Dios. Hay que aceptar la salvación como un regalo. No se puede comprar. Jesús dijo en Mateo 5:3, mira lo que dijo Jesús en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Dice R.C. Sproul, la única manera de entrar al reino, oye bien esto, es no trayendo nada en tus manos. Tienes que recibirlo como un niño. No puedes comprarlo, no puedes ganarlo, no puedes siquiera merecerlo. Tienes que recibirlo. Es por gracia y solo por gracia. Amados, la gracia de Dios opera en la incapacidad del ser humano. El poder de Dios obra en nuestra debilidad. La salvación de Dios se manifiesta cuando reconocemos que estamos perdidos. Y en el versículo 14 es doblemente enfático. Él dice, en verdad, amén, amén. Les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ningún modo. Ahí hay un doble negativo en el griego que no pasa en la traducción en el español. Pero lo que él está diciendo es, de ningún modo puede entrar. No, es lo que dice en el griego. No puede entrar al reino de los cielos. La salvación le es dada solamente a los que saben que no la merecen, pero tienen la humildad para recibirla. Y no se trata de cultivar virtudes para ver si llego. No se trata de cultivar virtudes, se trata de aceptarlo. Hay gente como yo que no le gusta recibir regalos. ¿Usted conoce gente así? Gente que no le gusta que le regalen nada. No me lo regale, yo lo pago. Y tengo que reconocer que yo tengo mucho de eso y Dios ha venido tratando conmigo sobre eso para que aprenda a recibir. Pero usted sabe por qué los que somos así, somos así. Yo no quiero que me regalen nada. Porque queremos no deberle nada a nadie y podernos gloriar de que lo que tenemos, mi propio esfuerzo, yo me lo gané. No me regale nada, ¿cuánto que hay que pagar? Para que después no diga que tú me hiciste, qué sé yo. Pero ¿sabes qué, hermano? Con la salvación no se puede. O la recibes por gracia o te quedas fuera. Hay personas que visitan nuestra iglesia regularmente y nosotros estamos agradecidos que tú vengas. Estamos felices de que tú estés aquí. Sin embargo, esas personas muchas veces, eso es lo único que hacen. Congregarse en la iglesia y creen que congregándose en la iglesia están acumulando puntos para que en algún momento se tomen cuenta de que así van a ser salvos. Nunca toman una decisión por Cristo. No se rinden a los pies del Señor, pero van a la iglesia y van para ver si algún día pasan. Y yo espero que los predicadores de esta iglesia le hayamos dejado claro a todas las personas que vienen aquí que no se trata de eso, que no tiene que ver con trasfondo religioso, que no tiene que ver con posición, nada. El reino de los cielos se recibe como un regalo. Y yo sé que este mensaje nos humilla, porque nosotros queremos ganarnos con nuestro propio esfuerzo la entrada al reino, pero también este mensaje abre las puertas a aquellos que reconocen su condición y saben que son lo vil, lo débil y lo menospreciado. Y a ti que aún no has tomado la decisión de venir a Cristo, yo te invito a que lo hagas hoy mismo. Si tú has estado visitando la iglesia y todavía no has hecho tu decisión por Cristo,
quizás esperando acumular méritos, quizás esperando desarrollar virtudes que te hagan merecedor de la salvación. Olvídate de eso, tú no vas a ser merecedor de la salvación, recíbela. Arrepiéntete de tus pecados y recibe la salvación que es en Cristo Jesús. Y si tú no sabes cómo hacerlo, habla con cualquiera de nosotros. Si tú no sabes cómo hacerlo, dile a un cristiano con que tú tengas confianza, mira, yo quiero recibir la gracia de Dios. ¿Cómo lo hago? O háblanos a nosotros, los pastores, o cualquiera de los hermanos que están aquí. Te vamos a explicar cómo hacer eso. Concluyendo, niño y niña que me escuchas, niño y niña, si tú sabes lo bueno y lo malo, no tienes excusa delante de Dios. Si no has creído en Cristo y si no has confesado tus pecados, estás en la misma condición perdida que están los adultos. ¿Te había pensado en eso, hermano? Un niño que no se ha arrepentido, pero que tiene entendimiento del bien y del mal, está en la misma condición perdida que cualquier adulto. Estás separado de Dios. Y si mueres así, niño que estás aquí, si mueres así, te vas a perder. Pero si tú reconoces que eres un pecador y crees que Jesucristo murió por ti, entonces acércate a Jesús ahora, hoy, en oración. Acércate a Jesús y dile, perdona mis pecados, Señor. Yo creo que tú eres mi Salvador. Habla con tus padres o con tus abuelos que te trajeron a la iglesia y diles que tú quieres recibir el reino, que tú quieres recibir a Jesús por la fe. Padres y madres y abuelos, nosotros tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de traer nuestros hijos a Jesús. Hagamos de eso nuestra mayor prioridad. Iglesia, hermanos en Cristo, la gran comisión incluye a todos los niños que tienen conciencia del bien y del mal. No tenemos que esperar que sean grandes, porque se pueden morir. Y el tiempo es ahora. Recordemos la paradoja del reino de Dios. El reino no es para los nobles, ni los sabios, ni los fuertes, sino para aquellos que se ven como lo vil, como lo débil y como lo necio del mundo.